Hola a todos y todas, mi nombre es Camilo Quintero y seré el profesor que los acompañe con la introducción de el módulo 2 de su diplomado, la prueba en el derecho disciplinario. Este módulo 2 se titula La prueba en el procedimiento disciplinario en Colombia. Recordemos, en el módulo anterior hablamos de las nociones básicas de la prueba, el derecho disciplinario y el razonamiento probatorio. En este módulo nos vamos a concentrar en cómo se desarrolla el procedimiento disciplinario en Colombia, tal y como está regulado en la Ley 1952 del año 2019, y cómo podemos utilizar entonces las herramientas del módulo anterior para su efectiva comprensión. Empecemos por hablar del esquema del procedimiento disciplinario establecido por la mencionada ley. En el 2019 se hizo entonces una reforma normativa que introdujo un procedimiento de corte inquisitivo para la persecución de las faltas disciplinarias que puedan cometer los disciplinados en el contexto colombiano. Ese procedimiento se divide en tres grandes fases: la indagación previa, la investigación disciplinaria y el juzgamiento. La indagación previa es un momento que, como su nombre lo indica, es preliminar y se enfoca específicamente en una tarea, que es establecer la identidad del posible autor o partícipe en la comisión de una falta disciplinaria. Empieza esta fase de la indagación previa con la queja disciplinaria o con la información de la posible comisión de una falta disciplinaria que haya llegado a la autoridad, y se desarrollan en ella las pesquisas necesarias para la identificación del autor hasta el momento en que efectivamente se logre acreditar su identidad. Si es así, se dictará auto de apertura de investigación. Si no, se dictará decisión sobre el archivo de las diligencias disciplinarias. En todo caso, puede haber procedimientos disciplinarios donde no tengamos esta fase de indagación previa. Y esto será así cuando desde el momento de la queja disciplinaria se tenga pleno conocimiento de la identidad del presunto autor de la falta. De ser así, o de haberse agotado efectivamente la indagación previa, se pasa a la segunda fase del proceso disciplinario, que es la investigación disciplinaria propiamente dicha. Esta entonces empieza con el auto de apertura de investigación y tiene como finalidad que el Estado investigue y por lo tanto recopile elementos materiales probatorios para entrar a determinar si efectivamente hay proposiciones fácticas que se puedan acreditar para inferir que efectivamente hubo falta disciplinaria por parte del sujeto que está siendo investigado. Esta fase de la investigación disciplinaria tiene varios momentos fundamentales. En primer lugar, después del auto de apertura de investigación, el Estado tiene 6 meses prorrogables para hacer la recopilación de los elementos probatorios. Una vez el funcionario considere que ya tiene suficientes elementos, puede dictar un auto de cierre de investigación. Tras haberse dictado el auto de cierre de investigación, se le corre traslado al investigado para que se pueda defender. Y esto lo realiza
a través de la diligencia de los alegatos previos. En estos alegatos previos, el procesado puede entrar a presentar argumentos y a presentar también pruebas con el ánimo de controvertir la hipótesis del Estado y del funcionario de que ha incurrido en una falta disciplinaria determinada. Tras el cierre de la investigación y los alegatos previos, el funcionario que lleva el proceso debe entrar a tomar una decisión. Y esta decisión es la de si se formula pliego de cargos y por lo tanto se cierra la fase de investigación y se empieza la fase de juzgamiento, o si por el contrario se archiva definitivamente el proceso. El funcionario debe presentar pliego de cargos si considera que efectivamente hay prueba para justificar la ocurrencia de la falta disciplinaria en concreto. Y al contrario, debe archivar si estima que la prueba no le permite satisfacer la hipótesis de la ocurrencia de la falta disciplinaria y de la autoría o participación de la persona disciplinada en esa falta puntual. Así las cosas, en los eventos en que se formula pliego de cargos, esta es la puerta de entrada a la fase de juzgamiento del procedimiento disciplinario. Esta fase de juzgamiento se puede dar por dos vías. Para ciertos tipos de faltas se hará el juicio verbal y para otras se hará el juicio ordinario. Aquí vamos a hablar simple y brevemente del juicio ordinario a modo de ejemplo. Una vez entonces se presentó el pliego de cargos, se procede con un momento procesal para presentar descargos y realizar solicitud probatoria. Esto permite un nuevo escenario de defensa en el que el procesado podrá presentar argumentos y podrá presentar pruebas a su favor. Una vez hechos los descargos y la solicitud probatoria, se procede con el término probatorio. El término probatorio hace referencia al momento procesal para que efectivamente se puedan practicar las distintas pruebas que tanto el Estado como el procesado considere necesarias. Una vez se ha agotado el término probatorio y se han practicado todas las pruebas que fueron efectivamente admitidas, nos vamos al momento de los alegatos de conclusión. En este momento, ya cada una de las partes, por un lado, el funcionario acusador y por el otro lado, el defensor, entrarán a plantear sus argumentos sobre en qué sentido se debe tomar una decisión con respecto a el proceso disciplinario. Sea una decisión condenatoria que implique la responsabilidad frente a la falta disciplinaria, o sea una decisión absolutoria que considera que no hay responsabilidad por parte del sujeto procesal. En este íter procesal podemos ver varias cosas interesantes. En primer lugar, podemos ver que en ella se encuentran momentos correspondientes con los momentos de la actividad probatoria de las que hablábamos en el módulo pasado. Así, para el Estado, todo el trámite procesal es un momento de conformación del conjunto de pruebas relevantes, porque el funcionario investigador tiene toda la fase de indagación y toda la fase de investigación, incluyendo también el juzgamiento, para recopilar pruebas relevantes para soportar la responsabilidad disciplinaria. Y la defensa también tiene momentos para la conformación de su propio conjunto de pruebas
que sirvan para la hipótesis defensiva. Estos son los alegatos previos durante la investigación disciplinaria y los descargos, las solicitudes probatorias y el término probatorio durante la fase de juzgamiento. Adicionalmente vemos que dentro de este esquema general hay un momento de la valoración probatoria en que el decisor debe decidir si efectivamente hay mérito para continuar con el trámite, y esta se da tanto en el momento de auto de apertura de la investigación como en el momento de decisión con respecto a los pliegos de cargos y finalmente en el fallo definitivo. En últimas vemos cómo la práctica probatoria en el contexto del procedimiento disciplinario corresponde con el esquema de la actividad probatoria que veíamos en el módulo anterior. Así las cosas, hablemos ahora de cómo esta actividad probatoria que se desarrolla en el procedimiento disciplinario consagrado en la Ley 1952 de 2019 sigue unos principios fundamentales. Y estos principios fundamentales están expresamente consagrados en la misma ley. En primer lugar, hablemos del principio de necesidad de prueba. El principio de necesidad de prueba hace referencia a que la decisión con respecto a la responsabilidad disciplinaria y también las decisiones intermedias durante el trámite procesal se tienen que tomar con base en prueba. Es decir, no pueden ser decisiones caprichosas, decisiones voluntaristas, sino que tienen que ser decisiones que efectivamente se fundamenten en las informaciones que se puedan derivar de las pruebas aportadas, admitidas y practicadas en el trámite. En segundo lugar, tenemos el principio de contradicción de la prueba. Un derecho sagrado inherente al derecho de defensa es la posibilidad de la contradicción probatoria, en este caso por el sujeto investigado por la falta disciplinaria. Así, el sujeto investigado debe tener oportunidades y momentos efectivos para controvertir las pruebas que se presenten en su contra y para presentar sus propias pruebas a su favor. Adicionalmente, tenemos el principio de investigación integral e imparcialidad. Aquí se parte, en este principio, de que el Estado debe realizar una investigación integral. Y esto quiere decir que debe investigar tanto aquello que es funcional a soportar la hipótesis de responsabilidad disciplinaria como aquello que es funcional a la hipótesis de ausencia de esta responsabilidad. El funcionario debe buscar la verdad y no debe sesgarse a simplemente la comprobación de la hipótesis que le favorece a sus intereses. Y esto está estrechamente ligado con la imparcialidad. El funcionario debe investigar de manera imparcial sin estar sesgado hacia alguna de las hipótesis en conflicto, y adicionalmente aquel que toma la decisión también debe ser imparcial. Por lo tanto, no debe tener ningún tipo de interés personal o institucional en la decisión que se vaya a tomar en el trámite. Adicionalmente tenemos el principio de carga de la prueba. Y siendo el proceso disciplinario un proceso sancionatorio, la carga de la prueba en este contexto le corresponde al Estado. Esto quiere decir que es el Estado quien tiene el deber de probar cada uno de los elementos necesarios para acreditar la existencia de la falta disciplinaria y no al contrario. El funcionario disciplinado no tiene el deber de probar su inocencia. Le basta con que el Estado no cumpla con su deber de acreditar su responsabilidad o su culpabilidad. Tenemos en adición el principio de libertad probatoria. El principio de libertad probatoria
hace referencia a que, como ya lo decíamos en el módulo anterior, en el contexto del proceso se puede probar la hipótesis fáctica a través de cualquier tipo de prueba lícita. Esto quiere decir que en este trámite no tenemos un sistema tarifado o un sistema de tarifa legal, que significaría que se tienen que probar cada tipo de hechos con un cierto tipo de prueba o de clase de prueba determinada. Eso no aplica aquí. Tenemos principio de libertad probatoria y por lo tanto se puede probar cada proposición por cualquier medio lícito. Esto quiere decir entonces que hay plena arbitrariedad probatoria y que yo puedo dar por probado un hecho de cualquier manera. Desde luego que no. Desde luego que la valoración probatoria en un sistema de libertad probatoria debe estar guiado por las reglas de la sana crítica. Es decir, debe seguir las reglas de la lógica, debe respetar las reglas de la experiencia y debe respetar las reglas científicas. En conclusión, debe estar guiado por las reglas del acceso al conocimiento que se estudian en el contexto de la epistemología y no puede ser simplemente un acto de arbitrariedad. Finalmente tenemos los principios de permanencia y de comunidad de la prueba. ¿A qué se refieren ellos? La permanencia de la prueba se refiere a que una vez admitida y practicada una prueba en el contexto del procedimiento, esta se tiene como prueba y por lo tanto puede ser utilizada como fundamento para la toma de decisión, incluso la decisión final con respecto a la responsabilidad disciplinaria. Es decir, si por ejemplo se practicó un testimonio o se aportó un documento durante la fase de investigación, una vez practicado, se tiene como prueba durante todo el procedimiento y no es necesario volverlo a aportar en la fase de juzgamiento porque ya desde el momento anterior se tiene como prueba. Y el principio de comunidad de la prueba hace referencia a que las pruebas no son de las partes o no son de aquel que las aporta, sino que son del proceso. Es decir, una vez aportada, admitida y practicada una prueba, ella le pertenece al proceso. La información que de ella se deriva puede ser utilizada por cualquiera de los intervinientes en el trámite y por lo tanto pues es comunitaria, le pertenece a todos los integrantes en el trámite. Muy bien, una vez expuestos estos principios generales, hablemos ahora de cuál es el objeto de prueba en el procedimiento disciplinario. Aquí primero debemos hacer una precisión general. El objetivo de las pruebas en cualquier tipo de procedimiento es darle soporte a las proposiciones fácticas del caso. Es decir, la finalidad de la prueba es acreditar la ocurrencia de unos hechos en el mundo real. Por lo tanto, el objeto de prueba en cualquier trámite serán los hechos jurídicamente relevantes para el caso concreto. La prueba deberá ir orientada a acreditar que efectivamente los hechos que se narran como sustento de la ocurrencia de la falta disciplinaria ocurrieron o se presentaron en la realidad. Sin embargo, tenemos que dar un paso adicional. ¿Y cuáles serán los hechos jurídicamente relevantes en el contexto de un procedimiento disciplinario? Pues serán aquellos que puedan encuadrarse en lo que las normas del código establecen como faltas disciplinarias.
Las faltas disciplinarias, entonces, consagradas o tipificadas en el código disciplinario, serán descripciones de tipos de conductas que se consideran faltas cuando en concreto se cometen por algún servidor o algún funcionario. Y en el contexto de la teoría de la falta disciplinaria, esa conducta debe contar con unas características. En primer lugar, tiene que existir una conducta. El procedimiento disciplinario como procedimiento sancionatorio no castiga simplemente personalidades o simplemente pensamientos. Castiga conductas que se consideren contrarias a derecho. ¿Y cómo sabemos si una conducta es contraria a derecho o no? Pues simplemente porque es típica. Esto quiere decir que está expresamente consagrada como falta en el contexto de la ley disciplinaria. Si la conducta no está consagrada como falta en la ley disciplinaria o como incumplimiento de un deber, pues no se podrá considerar que justifica la imposición de una sanción disciplinaria. Esta es la famosa garantía de legalidad propia del contenido del derecho al debido proceso. Adicionalmente, debe existir la ilicitud sustancial de la conducta. No basta con que el funcionario haya incurrido en una conducta consagrada como falta en la ley. Adicionalmente, se requiere que esa falta haya implicado correlativamente la infracción a un deber funcional del funcionario. Si no se da esa infracción al deber, la conducta puede ser típica, pero no será ilícita porque nos interesa perseguir en el procedimiento las conductas que materialmente atenten contra los deberes de los servidores. Y finalmente, la conducta debe ser culpable. Es decir, el procedimiento sancionatorio en el contexto disciplinario no castiga la responsabilidad objetiva. Y al contrario, se requiere de un nexo subjetivo entre la comisión de la conducta y la intención o la voluntad del autor frente a la realización de las mismas. Por tanto, se podrán cometer conductas o faltas disciplinarias a título de dolo o a título de culpa, pero no simplemente la comisión de conducta objetivamente implica la existencia de responsabilidad. ¿Por qué es relevante hablar de esto que corresponde con la parte sustancial del derecho disciplinario? Porque los hechos jurídicamente relevantes que se acreditan a través de las pruebas deben permitir acreditar cada uno de estos elementos de la conducta para que pueda existir responsabilidad disciplinaria. Si se carece de prueba que permita justificar la existencia de alguno de estos elementos, pues la necesaria consecuencia tendrá que ser la absolución por ausencia de prueba de la falta disciplinaria en su conjunto. Hablemos ahora de los distintos medios de prueba que consagra expresamente la Ley 1952 del año 2019. En este módulo se hace referencia a los tres tipos de medios de prueba más comunes: el documento, el testimonio y la pericia. Y en el Código Disciplinario existe una particularidad, y es que se desarrolla expresamente cada uno de estos medios de prueba. Es decir, ya no se hace necesario de manera general remitirse al Código General del Proceso para aplicar la regulación de los medios de prueba, porque el propio Código Disciplinario trae su regulación específica que se debe aplicar
en razón a que es una norma especial que prima sobre la norma general. En cuanto a la prueba documental, la regulación está consagrada en los artículos 187 y siguientes de la ley. Y sobre ella se plantean algunas particularidades. Por ejemplo, que el documento que se pretenda tener como prueba se debe aportar tanto en original como en copia. En segundo lugar, que se presume la autenticidad de los documentos aportados al proceso y que por lo tanto, si se quiere cuestionar esa autenticidad, se tienen que tachar de falsos en el contexto del trámite procesal. En tercer lugar, que existe la obligación para cualquiera de las partes involucradas en el trámite de entregar los documentos que puedan servir como prueba y que tengan en su poder. Y finalmente, se reconoce la existencia de documentos reservados que no pueden ser exigidos por parte de la autoridad. Por ejemplo, las comunicaciones que puedan existir entre el abogado y su cliente o, por ejemplo, los documentos que por razones de Estado tengan reserva legal. En el nivel de la prueba testimonial, que está regulada en el Código en los artículos 164 y siguientes, hay varias particularidades también interesantes. La más resaltable es que la prueba testimonial se practica empezando con el relato libre del testigo en relación con el objeto de prueba, en relación con los hechos jurídicamente relevantes sobre los que tiene conocimiento. Por lo tanto, no es como en el procedimiento penal, en el que los abogados van guiando a través de preguntas la declaración del testigo, sino que el testigo tiene la libertad de hacer un relato espontáneo sobre lo que sabe en relación con la ocurrencia de los hechos. Una vez se ha culminado ese relato libre, ya existe la posibilidad de que se hagan preguntas por parte del funcionario y de que se hagan preguntas por parte de los abogados involucrados en el procedimiento. Este relato libre es la mejor técnica de prueba testimonial de acuerdo con los desarrollos que se han dado en una disciplina particular sobre el tema que se denomina la psicología del testimonio. Y hablando finalmente de la prueba pericial, que está regulada en los artículos 177 y siguientes del Código, también hay varios temas interesantes. En primer lugar, se hace referencia a que la prueba pericial se utiliza cuando se requiere un concepto experto por parte de alguna persona que tiene una formación en algún área científica, técnica o artística que haga que su opinión sea fiable y sea relevante. El dictamen pericial en el procedimiento disciplinario se presenta inicialmente por escrito y existe excepcionalmente la posibilidad de solicitar que comparezca este perito a audiencia para justificar el contenido de su dictamen pericial, pero no es necesario, solamente se hará cuando el funcionario o alguna de las partes estime necesario este trámite con la finalidad de contrastar la fiabilidad del dictamen correspondiente. ¿Cómo se aprecia el dictamen pericial? Pues hay básicamente dos vías. Por un lado, se tiene que valorar la fiabilidad del perito y por otro lado, se tiene que valorar la fiabilidad del dictamen propiamente dicho. ¿Cómo se valora la fiabilidad del perito? A través de la acreditación de su idoneidad y competencia para dictar el dictamen, para presentar el dictamen. Por lo tanto, formación académica, conocimiento del método utilizado para emitir el dictamen, conocimiento de los rangos de error de los métodos
utilizados, experiencia en la formulación de dictámenes similares, etc. ¿Y cómo se valora la fiabilidad del dictamen como tal? Solidez de sus fundamentos, sean científicos, técnicos o artísticos, y precisión tanto de la argumentación como de las conclusiones del dictamen respectivo. Así terminamos la introducción de este segundo módulo, hablando ya de las regulaciones específicas del procedimiento disciplinario de la Ley 1952 de 2019 en el contexto colombiano. Muchas gracias.